Hola, vamos a estar leyendo del Zohar para todos, introducción al libro del Zohar, artículo El cielo y la tierra, ítem 157. Pueden encontrar los materiales de estudio en kabbalahgrupo.info o en el sistema de Arvut. También pueden hacer y mandar preguntas en vivo a través de la clase. Y cualquiera que esté haciendo preguntas a través del sistema de Arvut, por favor usen un micrófono adecuado y chequenlo que esté funcionando antes de tiempo. Rav. Sí, estamos continuando en nuestro estudio en la introducción al libro del Zohar. Es importante para nosotros de no olvidarnos que todo depende de nuestra conexión. Que en la medida en que nosotros podamos conectarnos, unirnos, acercarnos los unos a los otros, entre nosotros, podemos completar esta imagen para que entonces se empiece a aclarar entre nosotros la imagen de este mundo, del mundo superior, toda la realidad, para que todo esté claro para nosotros, es decir, dónde estamos, por qué existimos y por qué estamos aquí. Y solamente en esto, en esta inclinación en conectar todas las partes de la realidad en una imagen, completando esto, solamente de esta forma vamos a poder entender también la fuerza superior que creó todo y lo hizo de tal forma en que nosotros sepamos a través de sus acciones, lo conoceremos a Él, es decir, Él en sí mismo. Por favor, Mijael, adelante. Estamos en la introducción al libro de Zohar, ítem 157, el cielo y la tierra. Esos dos encargados nadan en el gran mar, salen de ahí y por la noche llegan hasta Naamá y con los demonios que ella confundió, los primeros hijos de los dioses, que piensan acercarse a ella. Da un salto de 60.000 parsas. Se transforma en diversas manifestaciones de personas para que las personas se confundan tras ella. Comentario. Una vez que recibieron el poder de Asa y de Azael, los encargados podían también acoplarse con Naamá, tras quien Asa y Azael, los primeros ángeles, también se confundieron. De este zivug, Naamá engendró a todos los espíritus malvados y demonios en el mundo. Se dijo que los primeros hijos de los dioses se confundieron tras ella, que son Asa y Azael, que son llamados hijos de los dioses, como aparece escrito en el Génesis. Debemos entender la cuestión, pues ellos eran ángeles de lo alto. Entonces, ¿cómo es que se equivocaron prostituyéndose con Naamá? Además, ¿por qué Naamá concibe solamente demonios, espíritus malignos debido a esto, y no personas? El mundo superior, Abba Veima, fue creado con una Yod, de Shura, y de ninguna forma hay Bejina Dalet en ellos. Pero Zon, el mundo inferior, fueron creados con una Hei, que consiste también de Bejina Dalet, la cuarta fase, Abba Veima, Binah, que deseaba luz de Hasadim. Pues es así que Binah surgió en el principio, en las 4 Bejinot de Or Yashar, luz directa. Sin embargo, Zon necesitan luz de Chokhmah, porque así fue emanado de Rampim de Or Yashar. En esta iluminación de Chokhmah, en estas Hasadim, los ángeles que se encuentran en el Sium de la Yod, como ellos, surgieron del Zivug de Abba Veima y querían solamente Hasadim y no Chokhmah como ellos.
Las almas de las personas surgieron del mundo inferior, Zon, y las almas se encuentran en el Sium de la Hei, en donde ocurrió el Simsum para recibir Jochma, porque Bejina Dalet está incluida en ella. Asimismo, necesitan y ansian Jochma como Zon, ya que se extienden de ellos. Cuando Adam Harishon nació de Zon, Zon estaban vestidos en el mundo superior, Abba Veima, y concluían también en el Yod. Pero la Hei estaba oculta en sus Ajoraim. Por lo tanto, el mérito de Adam Harishon fue grande, porque al estar en Zon del mundo superior y concluyendo en la Yod, su grado era como el de los ángeles de arriba, que nacieron de Abba Veima. No obstante, recibía Jochma superior, pues era de Zon, y el nombre Elohim estaba en él, Jochma, con la integridad del mundo superior, ya que no hay Simsum y Bejina Dalet en la Yud. Él engendró a Caín y Abel de la Bejina, a Caín desde Ele y a Abel desde Mi, pero en ambos la última Hei no estaba revelada, sino solo la Yud, pues no había Jochma superior en ellos. Asimismo, el principal conductor de Jochma es Ele, Zat de Bina, el alma de Caín. Aún así, Caín sentía envidia del gemelo superior que estaba oculto en mí, pues la última Hei se oculta en esta Yud, y Caín se quería acoplar con ella. Esto es, quería extender su Jochma a la Bejina Dalet que estaba oculta en el alma de Abel. Debido a esto, él mató a Abel, porque una vez que la última Hei fue revelada, el Simsum de ella también se reveló, siendo que a ella le estaba prohibido recibir la luz superior. Por lo tanto, el nombre de Elohim se separó de ambos, pero Mi, que es Gar, partieron hacia arriba, y esto es considerado como que él mató a Abel. Las L de Caín, Zat, cayeron en las Klipot, lo cual es arca, y a pesar de que cayeron en las Klipot, aún quedaban algunas chispas de Jochma en los Kelim, particularmente en sus hijas, que no estaban dañadas. Incluso ellas tenían más chispas de Binah. Naamá, de la hija de Caín, era más hermosa que todas las hijas de Adán. Eso es así porque el pecado fue principalmente en los varones de Caín y no en las mujeres, que son el suelo del mundo. Por lo tanto, luego de que el Creador hizo caer a Asa y Azael al mundo, que fue creado con un Hei, y vieron a Naamá, se despertó en ellos una nueva e inmensa ansia, tal que nunca ha existido antes, en ansia por la luz de Jochma. En su raíz, ellos deseaban solo Hasadim, pero al ver a Naamá, nació en ellos esta nueva ansia por extender Jochma.
Y ya que ellos no tienen la última Hei restringida en su propia estructura, y la última Hei no fue revelada en la estructura de Naama misma, ya que ella extiende de las L de Caín, ellos se equivocaron con ella al pensar que ella era apta para la recepción de Jochma y se acoplaron con ella. Su equivocación fue doble. Uno, a pesar de que ellos no tienen la última Hei en su propia estructura, el lugar aún lo causa. Y puesto que ellos están en este mundo, la última Hei los controlaba y tenían prohibido extender la luz de Jochma. 2. Al no tener en cuenta tampoco que no había la última Hei en la estructura de Naama, pues en verdad la última Hei estaba oculta dentro de ella, de esta forma, de su zivug, todos los demonios y espíritus dañadores surgieron de su zivug. Ahora comprenderás lo que estudiamos, que los demonios son mitad ángeles encargados y mitad como personas. Por parte de su padre, Asa y Azael son ángeles, y por parte de su madre, Naama, son personas. Pero ella no podía engendrar personas porque no había en ella simiente para personas, sino para ángeles dañadores, pues nacieron de la prostitución, de la mayor separación en el mundo. Por lo que ellos toman sus impurezas con ellos para dañar en donde quiera que se encuentren. Se dijo que por la noche van con Naama, la madre de los demonios, tras que se confundieron los primeros hijos de los dioses. Pues una vez que ellos recibieron la fuerza de sus ángeles, que fueron los primeros en prostituirse con Naama, ellos también podían ir y prostituirse con ella, como ellos. Se dijo que ellos caminan en la noche. Esto es así porque el poder de Jochma de Klipot gobierna solamente durante la oscuridad. Por la noche, cuando los dinim reinan. Todo se debe a su raíz, Asa y Azael, que fueron encadenados en las montañas de la oscuridad. Ellos piensan en acercarse a ella, y ella salta 60,000 parsas. Eso es así porque una vez que se prostituyeron con ella, ella salta 60,000 parsas, lo cual significa que ella olió este hedor y quiso cancelar el parsá sobre Vak de Zerampim, en donde cada sefirá se considera como 10,000. Su Vak es 60,000 parsas. A pesar de que no dice que se acercarán a ella, únicamente que piensan en acercarse. Asimismo, no dice que ella deambulaba a través de 60,000 parsas, solamente que saltó 60,000 parsas. Eso es así porque ella únicamente saltó, pero de inmediatamente cayó y no los tocó, pues ninguna acción se aplica a esas elevadas klipot. Su única falta se encuentra en su pensamiento y en su voluntad. Pero luego, ella ya tiene la fuerza suficiente para que las personas se confundan tras ella. A pesar de que ella no causa una acción concreta por parte de la persona, sino
únicamente un pensamiento y una voluntad, como los de ella. Aquí el Creador castiga por el pensamiento tanto como por el acto, como está escrito, para capturar la casa de Israel en sus corazones. Santiago, adelante. Santiago. Amado Rab, cuando uno escucha este texto, es absolutamente incomprensible cualquier tipo de pregunta que realicemos. En otro momento, leemos un texto como el caso de David y Bathsheba y lo entendemos y preguntamos, ¿cuál es, en esencia, la diferencia que el cabalista debe captar para comprender estos textos? Nosotros leemos estos textos para que la luz que está oculta en ella, en estos textos, pueda otorgarnos. Y entonces, gradualmente, podremos sentir que nos estamos acercando al entendimiento, a la sensación, a la percepción de lo que estos textos nos están trayendo. Así es como funciona esto. Es exactamente la forma natural como lo hace un pequeño niño cuando escucha lo que hablan alrededor de él, pero no entiende. El niño ni siquiera sabe lo que están haciendo o abriendo su boca y hablando, y de repente están riéndose, de repente están diciéndose algo. El niño no entiende nada, pero no importa, está en comunicación, está en esa conexión que está ocurriendo entre los adultos. Sin embargo, mientras tanto, no entiende todavía lo que están haciendo. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cuál es la esencia, el contenido del mensaje que viene de ellos? No entiende nada. Así es como somos nosotros. Sin embargo, nosotros queremos entender, como está escrito en la introducción al libro de los Sefirot, de este gran anhelo de querer saber lo que estamos aprendiendo, a pesar de que todavía no lo entendemos, no lo sabemos. ¿Sí? Entonces nosotros podemos despertar esta luz circundante y esas luces circundantes operan sobre nosotros y entonces así es como gradualmente nos acercamos a la fuente, a su fuente. Y por favor encuentren esto, Mijael, vale la pena. ¿Leer? Dice Mijael, sí, dice. Por lo tanto, estos textos son conectores para nuestra alma, básicamente. Por supuesto. Todas las almas se construyen de acuerdo a estos textos. Estos textos son como fórmulas dentro de las cuales esta fórmula nosotros somos construidos, conectados, desarrollados hasta que podamos llegar al fin de la corrección, Gamar Tikkun. Todo es gobernado, controlado dentro de este texto, pero no entendemos lo que incluyen estos textos todavía. Pero bueno, poco a poco. También no es tan lento. Nos están empujando hacia adelante. ¿Sí? ¿Lo encontraste? Estamos esperando que los traductores tengan el texto. No nos ha llegado el texto todavía. Esto viene de la introducción a TES. Haremos lo posible por traducirlo.
155. ¿Por qué entonces los cabalistas obligaron a cada persona a estudiar la sabiduría de la Kabbalah? Ciertamente hay una gran cosa aquí que debería ser publicada. Hay un remedio maravilloso, invaluable para los que participan en la sabiduría de la Kabbalah, y a pesar de que no entienden lo que están aprendiendo, a través de este anhelo y el gran deseo de querer entender lo que están estudiando, despiertan sobre sí mismos las luces que iluminan su alma. Rav, sí. Continúa un poco, por favor. Alumno. Eso significa que cada persona de Israel es garantizada de revelar todas las revelaciones que el Creador quería deleitar a todas sus criaturas, Rav, es decir, todas las personas de Israel. Es decir, si en la persona hay un deseo de acercarse a la fuerza superior, de conocer qué es la esencia de su naturaleza, de toda la creación, de toda su vida, entonces es atraído por esto. Sí. Y uno que no ha sido recompensado en esta vida será recompensado en la próxima vida, etc., hasta que uno es recompensado completando su pensamiento que ha planeado para el Rav. Eventualmente todos meritamos esto, pero depende en qué velocidad y en qué forma, cómo implementarán y realizarse. Y continuamos. Y mientras uno todavía no ha llegado a la perfección, para esas luces que están destinadas a llegar a él, esas luces se consideran como luces circundantes. Esto significa que están listas para él, pero están esperando que él purifique sus vasijas de recepción. Y luego estas luces vestirán las vasijas capaces. Rav, sí. Es decir, mientras tanto, son luces circundantes alrededor de la persona y lo despiertan y lo acompañan hasta que merita revelar todo el sistema superior en su totalidad. Y usarlo, por supuesto, usarlo. Bueno, hay tantas preguntas que tenemos. Muy bien, estoy muy contento. Ok, vamos a empezar ¿con quién? Bueno, dime por favor. Alumno, Kiev 1. Kiev 1, ok. Beseder. Kiev 1. Si es lo que tú crees, entonces vamos a ir con Kiev 1, dice Rav. Kiev 1. Gracias, querido Rav. Nosotros aprendemos esta relación entre mí y L. Lo hemos estado viendo durante varias clases. Hemos leído diferentes variantes aquí con Caín y Abel. ¿Qué es este proceso, Rav? ¿Qué es la decena? Perdón. La decena es la vasija, es toda la vasija. En esta vasija hay una parte superior, Galgat Beinaim, y una parte inferior, que es Ahab. Hay diferentes detalles también ahí que aprenderemos más tarde. La decena es todo lo que fue construido y necesita avanzar hasta que dentro de la decena toda la realidad, todo el creador está revelado dentro de él. La decena es la vasija. La vasija incluye toda la creación. No hay nada más que 10. Alumno. Y entonces, Galgat Beinaim y Ahab, lo que aprendemos no se entendió la pregunta. Rav, Galgat Beinaim es Keter, Jochma y las 3 superiores de Bina, y las 7 inferiores de Zerampim, de Bina, Zerampim y Malchut. Este es Galgat Beinaim y Ahab. Son 10 sefirot, sí.
No, pero dentro de nuestras cualidades. Ok, dice Rav. En nuestros discernimientos todavía no hay Galgalta Beinayim y Ahab. Pero pronto, cuando nosotros avanzamos, descubriremos esto. Y luego Galgalta Beinayim serán las vasijas de otorgamiento y el Ahab serán las vasijas de recepción en nosotros. Nosotros tendremos que primero corregir el Galgalta Beinayim en otorgar para otorgar y más tarde el Ahab en recibir para otorgar y conectar estos dos en 10 sefirot. А для чего так много деталей здесь описывать, когда такой простой процесс, казалось бы, тут добавляются все время к этому? Entonces, ¿por qué necesitamos tantos componentes, tantos detalles cuando parece un proceso tan simple? Rav, no hay nada que no tiene su lugar redundante aquí. Todas estas vasijas son necesarias. Nacen solamente de la luz y la vasija. Primero existía la luz. Antes de las criaturas solamente existía la luz que llenaba toda la realidad. Luego, dentro de esta luz nace el punto de la oscuridad. Esa es la creación y se desarrolla dentro de la luz y empieza a revelarse como 10 partes, de las cuales toda la realidad fue creada, toda la creación. No hay nada aquí que existe, es decir, en forma artificial. Todo empezó de esta luz superior, que es el Creador en sí mismo, que está por sobre tiempo y espacio. Y el punto de la oscuridad que se creó como bar, es decir, fuera de él. Ese punto de oscuridad, de ahí viene toda la creación. Bueno, bien. Ok. Y continuamos. Turquía 5. Rav, burada eylem ve düşünceyi ayırıyor. Burada eylem ne, düşünce ne ve yaradanın düşünceyi cezalandırması ne? Hola, Rav. Mi pregunta tiene que ver con el último párrafo en 157. El texto separa entre pensamiento y acto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es un pensamiento y qué es una acción? ¿Y por qué está escrito aquí que el Creador castiga tanto por el pensamiento como por el acto? ¿Por qué castiga por el pensamiento, Rav? El Creador castiga por el pensamiento a veces aún más que por la acción, porque el pensamiento puede causar un daño mucho mayor que la acción. Bueno, a veces. Por lo tanto, hay un castigo aquí. Un castigo no es como el castigo que nosotros conocemos, que nos dan un golpe y nos duele o algo así. No. Es una corrección. Es como cuando nosotros educamos, no castigamos, educamos a los niños y le damos algún tipo de límite o golpe. Los niños piensan que la mamá es mala o el papá es malo. Pero lo hacemos esto no para darle un dolor, no, pero para educarlos, para que no hagan la misma cosa de nuevo, porque no es para su beneficio. Bueno, y solamente para que ellos se acuerden de esto, para influir su memoria. Entonces, de esa forma empezaremos a trabajar en una sensación negativa. Y esta sensación negativa es porque venimos de la fuerza de recibir. Y esto lo sentimos de una forma muy fuerte. Y entonces los niños se pueden alejar de esa acción mala. Eso es lo que está ocurriendo en nosotros.
Norteamérica Este, en este artículo está hablando de Galgata, Beinaim y Ahab, la relación, o llegando a equivalencia de forma. No se escuchó la primera parte de la pregunta, amigos. Disculpen. Rav. Zivug, acoplación, acoplamiento, está hablando de conexión, típicamente. Zivug, acoplamiento es una conexión, puede ser entre dos cosas que están en oposición, son diferentes, pero de alguna forma también quieren ser similares. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de deseo tienen para estar conectados? A pesar de que están separados, entonces esta acción que hacen en este acercamiento mutuo se llama un zivug. Digamos, Galgata Beinaim y Ahab, vasijas de recepción y vasijas de otorgamiento. Se conectan, se están conectando para que haya un clic completo. Cuando nosotros entramos en un zivug entre nosotros, hay un zivug espiritual y hay un acoplamiento corporal. Y esto es para que dos cosas contradictorias, opuestas, se conecten para extender su desarrollo más allá. Entonces, esta acción se llama un zivug, acoplamiento. Eso es entre masculino y femenino. La verdad es que toda la creación es una creación que sostiene estos acoplamientos, y dentro de los acoplamientos finalmente llegamos a un acoplamiento grande que incluye todo, y ese es el acoplamiento en el fin de la corrección. Bueno, Ita 1. Qui si parla di Caino che uccide Abele. Ora, nella decina dobbiamo risvegliare l'odio, ma qui Caino proprio... Está hablando aquí sobre Caín, que mata a Abel. En la decena, entonces, ¿qué significa esto en la decena? Sí, Rav. En la decena nosotros no queremos observar lo que está escrito aquí en los versos. Los versos ocurrirán de una forma u otra. En la decena simplemente queremos observar la conexión. Por lo tanto, sin entrar en los detalles internos de lo que está ocurriendo en los mundos, en los sefirot, nosotros simplemente queremos una cosa: acercarnos más, es decir, todos los amigos más cerca. Amigo, Italia 1. ¿Qué es el mal más grande que le podemos hacer a un amigo? Raf. El mal más grande que le podemos hacer al amigo, no quiero hablar sobre esto realmente, pero en cualquier momento en que yo no acerco al amigo hacia la conexión conmigo y con todos, ese es una transgresión, está haciendo un mal, ese es un acto de transgresión. Cada momento que yo no atraigo a mi amigo hacia la conexión. Good morning, Rav. Turquía 2. Buenos días, Rav y queridos amigos. Hay un gran rompecabezas enfrente de mí y ni siquiera sé cómo empezar. Yo simplemente escucho como un bebé. ¿Cómo puedo beneficiarme de este artículo para poder conectarme más? Rav, yo te daré un truco. Toma una caja con todas las partes de este rompecabezas, este puzzle, y mézclalo bien.
y di, yo quiero ver una creación completa. Y eso es todo. Y el Creador va a terminar este trabajo, va a completar este trabajo. Nosotros no necesitamos nada más que eso, solamente que yo me conecte a todas estas partes que existen. Yo quiero ser incluido en ellos, incorporado, anulado en ellos, y que el Creador haga lo que es necesario con nosotros. Todo está en las manos de los cielos, excepto... Y Él lo hará. Así es. Bueno. ¿Y qué más? Tenemos Latín 4. Adelante, amigos. Maestro, pregunta a la decena. Es una pregunta de esclarecimiento. Nosotros, por nuestro deseo de recibir, ¿estamos creando ángeles de prostitución? También, por supuesto, eso se llama para recibir la prostitución. Prostitución es que yo lo hago para mi propio beneficio. Dios no lo quiera. Esto se llama prostituirse. Si yo lo hago por el beneficio de los otros, se llama una mitzvah, un mandamiento. Si lo hago para mí, se llama una transgresión o un pecado. Nada más que eso. Muy simple. Gracias, Raf. Bueno, tenemos que continuar con las damas. Bueno. Ok, vamos a ir a Turquía 8. Azza ve Azael bizim kendi içimizdeki kötü koşullar mı? Metin dışımızda hiçbir şeyden bahsetmiyor. La pregunta tiene que ver con Azza y Azael. ¿Qué son? ¿Son cualidades negativas dentro de nosotros? ¿Acciones incorrectas? Rab, sí, no hay que agregar nada más que eso. Son las cualidades negativas que existen dentro de todos nosotros, ¿sí? Ángeles vienen de la palabra malachim, que viene de la palabra malhut. Es decir, las partes de malhut que operan una forma de separar, de reducir las cualidades de las personas, de molestarlos en ese acercamiento entre ellos. ¿Pero por qué están realizando esto? ¿Por qué lo hacen? Porque todo, como está escrito, todo creó todo para Él. ¿Qué significa eso? Que creó todo para esa necesidad de llegar a la corrección final. Entonces, ¿por qué creó ángeles tan malvados? No son malvados. Es para que nosotros conozcamos a través de estos ángeles, aprendamos de estas partes de Malhut, la forma en que podemos equivocarnos y no seguirlos a ellos, más bien elevarnos por sobre ellos. Y así es como nos vamos acercando a la corrección final. Latín 20, adelante. Hola, querido Rab. Primero, gracias por el ejemplo que acaba de dar, que realmente me llegó al corazón. Gracias. Y la pregunta es, habla de que existe un ansia, ese deseo por recibir Josma. ¿Y por qué si existe ese deseo que está en nosotros, pero está oculto, por qué no queremos conectarnos? ¿Por qué no logramos ese querer conectarnos? ¿Qué falta? Lo que falta aquí es nuestra propia fuerza, nuestro propio esfuerzo por parte nuestra, nuestra plegaria, nuestra súplica, es decir, que el Creador lo haga. Nosotros no podemos conectarnos y tampoco queremos conectarnos. No queremos hacer nada en
todos estos detalles, tenemos que pedirle al Creador que el Creador nos acerque, que nos conecte más, que nos ayude a ayudarnos mutuamente, más y más y más, entender más cuál es el propósito de la creación, etcétera, etcétera. Es decir, este es nuestro trabajo. Entonces, en la medida que hablemos de esto más y más, nos ayudemos, demos más ejemplos, buen ejemplo entre nosotros. Entonces, gracias a esto, nos acercaremos más a la corrección. No tengas miedo, no está lejos, no está lejos. Lo principal aquí es entender el principio. Y una vez que tú te aferras a este principio, tú sepas cómo acercarte más a la corrección. Entonces, gracias a esto, vamos a poder avanzar más y más. Estamos ante esta oportunidad ahora en el Congreso. Sí, por supuesto. Siempre estamos en esta oportunidad. Ok, Moscú 18, damas. Gracias, querido maestro. Aquí, al final de 1.57, hay una oración muy interesante donde habla del nacimiento de Naamá, que los malvados vienen de una gran separación o traen gran separación en este mundo. ¿Puede usted explicar qué es esta separación, esta prostitución? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué viene de la separación? Raf. No hay diferencia más grande en el mundo más que entre el deseo de recibir frente al deseo de otorgar. ¿Sí? Por lo tanto, el deseo de recibir debe ser corregido con esa intención de otorgar. Entonces, será como el deseo de otorgar. Eso es lo que necesitamos. Eso es. Bueno, entonces, por lo tanto, necesitamos usar ese deseo de recibir. Es decir, que yo quiero disfrutar, que yo quiero atraer a mí todo lo que es interesante, cómodo, bueno para mí. Ese es el pecado más grande, que yo estoy usando el deseo de recibir como fue creado, como es, en forma y opuesto a esto, ¿sí? En la medida en que nosotros nos elevemos por sobre el deseo de recibir para otorgar a los otros de acuerdo a su deseo de recibir, no de acuerdo a nuestro deseo de recibir, entonces eso específicamente es una mitzvah. Gracias a esto nos acercamos más entre nosotros. Entonces ahora podrías decir, pero cuando yo hago algo por los otros, lo que es bueno para ellos, yo ¿acaso no los estoy empujando, haciéndolo más difícil para ellos? Porque yo estoy haciendo cosas buenas para ellos. Tal vez no debería de hacer nada por ellos, porque si no le estoy causando daño a ellos y mis amigos van a caer y va a ser más un obstáculo. Entonces hay unas dudas aquí, sí, pero tenemos que hablar sobre esto y estudiarlo. Turquía 2. No hay sonido. Turquía, abra su micrófono, por favor. Mi amigo está preguntando. En nuestro mundo, los niños crecen bajo la enseñanza de sus padres. ¿Dónde está la guía de los padres en lo espiritual? ¿Por qué no podemos sentir
digamos, el creador como un padre, una madre, Rav. Yo creo, o bien yo sé, que yo tengo alumnos que vienen a la clase matinal, ¿sí? Como ahora. Nosotros llamamos esto la clase matinal, ¿sí? A pesar de que no es la mañana en todas las partes del mundo ahora. Y ellos reciben esta clase como una guía. Y luego, a través del día, esos alumnos hacen el esfuerzo para realizar esta clase entre ellos, entre la decena, esta dirección, y avanzan así los alumnos de un día tras otro. Y el siguiente día yo escucho sus preguntas y me doy cuenta de que durante el día realizaron el trabajo, hablaron entre ellos, hicieron un resumen y yo veo cómo avanzan. Todo depende de cómo trabajamos con este material. Necesitamos repasar los textos que leemos en la clase matinal. Tenemos que repasarlo por lo menos una vez más durante el día y verán en qué medida avanzan tanto en su conocimiento como en su sensación. Es decir, empezarán a conectarse con lo que está escrito. Empezarán a entenderlo y a sentirlo más. Es decir, estar más conectado a lo que está escrito aquí. Empezarán a entender el estilo del Zohar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está escrito de tal forma? Bueno. Siberia. Una pregunta de un amigo con respecto a los escritos. Después de que realizaron este acto de prostitución y brincó 60.000, ella saltó 60.000 parsadas. ¿Qué significa todo esto, Rav? Vamos a aprender esto en el futuro. Lo importante aquí es que la clipa, la cáscara, necesita crecer. Necesita crecer junto con la Kedusha, junto con esta santidad, ¿sí? Entonces, después, o bien no habrá equilibrio y no habrá la capacidad de crecer izquierda-derecha, de esa manera. Por lo tanto, lo que ocurre es que aquí hay un proceso que intercambia de la derecha a la izquierda a la derecha. Y por eso estamos hablando de todo del parsás y estos saltos. Todo esto es para que podamos elevarnos más alto, de la izquierda a la derecha y así. Si no nos caemos, entonces no podemos elevarnos. Hay preguntas en la sala de estudio, Rav. Adelante. Con respecto a las luces circundantes, la luz circundante son más que una línea fina. ¿Qué significa esto? ¿Que Ein Sof se preocupa por nosotros en la forma máxima? Rav. Es un cuidado que viene de Ein Sof gracias a la luz circundante, es correcto. Buenos días, Rav. Buenos días, amigos. En ítem 155 está escrito que a pesar de que no entiende, él quiere entender. ¿Qué es lo que queremos entender? Queremos entender lo que está ocurriendo. ¿Quién está controlando? ¿Para qué lo están haciendo? ¿Y qué están haciendo en cada acción? Nuestro deseo de recibir quiere llegar a la esencia de estas acciones, quiere llegar a sus cimientos. Así es como es construido esto. Y por lo tanto anhelamos esto. Y al final llegaremos a esto. Llegamos a esto que vemos toda la creación desde un extremo al otro extremo, en cada etapa.
Alumno. Rav, nosotros nos encontramos una vez a la semana, 2 veces a la semana, leemos los textos, uno vuela con el texto, el otro es repulsado por esto, el otro no se conecta. ¿Cómo leemos esto? Rav, ustedes tienen que conectarse dentro del texto, no importa cómo lo reciben. Necesitan entrar dentro del texto en la medida que puedan, que los textos o el texto los trague completos en la medida posible. Eso es lo que ustedes quieren sentir, que son tragados por estos textos y los rodea el texto y los cuida, los envuelve. El texto en sí es esa misma luz circundante, superior, que nos corrige, que nos conecta y nos lleva a tener tal forma donde el Creador ya puede ser revelado en esa forma. ¿Sí? Turquía 4. Hola, Rav. ¿Acaso Caín y Abel son... Caín es la luz de Jochma y Abel es la luz de Hasadim? ¿Cómo podemos entender esas cosas, Rav? Caín y Abel son 2 luces en que en cada estado nos acerquen más a la meta, que no podemos acercarnos más a la meta sino a través de estas 2 cosas, esas 2 luces. Y no crean que Abel es mejor, es más bueno que Caín. No, son 2 fuerzas, como en la física o algo técnico. Esas 2 fuerzas trabajan sobre nosotros para organizarnos. Al fin y al cabo tenemos que ser incorporados por estas 2 fuerzas. Holanda 1. Buenos días, querido Rav. Gracias por esta explicación. Cómo leer el Zohar, cuando leemos y estamos en conexión total con los amigos, queremos realmente entrar y que los textos nos absorban y dejamos que el texto pase a través de nosotros. Esto da impresión, da sensación, da imágenes, imaginación, etc. Pero también pensamientos como pensamientos negativos o imágenes negativas como esos demonios y, por ejemplo, esto de los demonios. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo podemos interpretar esto con estas imágenes? Rav. Son solamente fuerzas, todas son fuerzas que operan en forma positiva o negativa en todo tipo de formas, diferentes variaciones, relaciones, y así es como las llamamos. Pero al fin y al cabo son solamente fuerzas. Podríamos también decir que son fuerzas positivas o fuerzas negativas, pero es como cuando antes pensaban, científicos, digamos, pensaban que hay fuerzas especiales, algunas son positivas, otras son negativas, hay calor, hay frío, y las llamaban fuerzas como demonios. Es decir, las personas describían estas fuerzas. A fin y al cabo, son fuerzas de nuestro espíritu. Todo eso está incorporado dentro del hombre. El hombre incluye todo y el Creador también existe dentro del hombre. Y lo acompaña, lo desarrolla
El hombre incluye todo. Alumno, ¿cómo usamos estas fuerzas entonces? Usted dijo que uno puede absorber todo esto, dejamos que entre. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Digamos, estas fuerzas, como por ejemplo, estas fuerzas positivas o negativas que trabajan dentro de uno. Pueden ser impresiones negativas, impresiones positivas. ¿Cómo trabajamos directamente para que realmente podamos acercarnos más entre nosotros? Rav, vamos a empezar a sentir estas fuerzas dentro de nosotros. Empezaremos a aclarar estas fuerzas, empezaremos a trabajar con estas fuerzas, organizarlas. Y entonces tendremos conexión entre nosotros, igual como ahora, si es que podemos conectarnos en algo, en alguna forma, a través de nuestras sensaciones, entonces de tal manera también empezaremos a poder corregirnos y conectarnos también más con las sensaciones más altas, espirituales. Alumno, entonces este trabajo es como fe por sobre la razón, ¿sí? Como lo que hacemos cuando estamos elevando una plegaria y pidiendo fuerza para poder trabajar por sobre la razón en nombre de otros. Rav, sí, también, sí. Esto vendrá en forma natural, en forma gradual, poco a poco. Estamos ahora entrando simplemente de esta lectura. Estamos leyendo, estamos yendo de una lectura en potencial a una lectura en acción. Estamos viendo cómo estabilizamos estas fuerzas, cómo estamos conectándonos y separándonos, cómo estamos entrando en esta creación. Pero, repito, paciencia y persistencia. Gracias, Rav, dice el alumno. Moscú 7. Buenos días, Rav. Está escrito que esos espíritus se manifiestan como mitad ángeles, mitad personas. Y no se entendió la pregunta. La persona piensa que está haciendo el trabajo espiritual y se ve como mitad ángel, mitad hombre, y eventualmente después de todo esto, disculpe, no se entiende la pregunta. Rav, en la medida que vamos avanzando, en la medida que avanzamos, de tal forma, entonces vamos recibiendo más fuerzas positivas y negativas. Y ellas interfieren las unas con las otras. Y tenemos que trabajar con esas fuerzas. Es decir, tenemos que organizarlas, separarlas y aprender cómo trabajar con estas fuerzas. Es decir, no es posible usar cualquier fuerza si es que no tenemos su fuerza opuesta. Y esto es lo que vamos a aprender gradualmente. Turquía 7. Damas. Selam Rav. Selam. Çalışmaya karşı sorumluluğumuzun artması, çalışmaya karşı neşe içinde olmamız hissi, metnin üzerimizdeki pozitif etkisinin bir sonucu nedir? Estamos sintiendo más responsabilidad y más felicidad en nuestro trabajo espiritual. ¿Es un resultado positivo del texto sobre nosotros? Rav, sí, el texto influye a los amigos, también los amigos también están influyendo a todos y nos estamos acercando al Congreso, estamos acercándonos entre nosotros más y entendemos más, sentimos más. Y aunque todavía no sentimos tanto, se está haciendo más familiar. Esto es muy bueno. Sin embargo, estamos avanzando. Turquía
8 damas. Selam Dünya Kulesi. Biz bağ kuramıyoruz ve bağ kurmak da istemiyoruz dediniz. Rav, usted dijo que no podemos establecer una conexión entre nosotros solos. Por lo tanto, si llegamos a un estado donde sentimos que no somos capaces de conectarnos, entonces, ¿cómo podemos convencer al Creador, obligar al Creador que identifique, que aumente nuestra plegaria y que podamos conectarnos con el Creador y el Creador entre nosotros? Rav, solamente esta súplica, esta plegaria, las mujeres de hecho pueden hacer esto en forma mucho mejor que los hombres. Una mujer, si quiere algo, es como en la familia. Ella, aunque mantenga silencio, no importa, su silencio es como un grito, que ella recibe lo que ella quiere. Esa es la fuerza de la mujer, la fuerza de Nukva. Y entonces, yo les recomiendo a las mujeres, conéctense en sus súplicas, sus demandas, que se unan, que haya una plegaria, una súplica común, y todos los días exíjanlo y verán entonces que nadie podrá detenerlas, ni el Creador ni nadie. Todo lo mejor a ustedes. Kiev 2. Gracias, Rav. A través de la lectura del Zohar y en relación a este Congreso de Arabá, estamos tratando de construir en nosotros esas conexiones internas. Y la pregunta es, ¿dónde está este límite entre la confianza y esta atracción del Creador? Rav, tenemos que tener confianza que si nos dirigimos al Creador en la forma positiva, correcta, entonces tendremos éxito, seguro. Ahora, si no lo revelamos, entonces no tendremos éxito en nuestro trabajo de corrección, alumno. Sí, pero esta súplica al Creador que conecte nuestras conexiones, ¿hay un lugar para eso? Rav. Por supuesto que eso tiene su lugar. Significa que estamos obligados a pedir, porque sin la súplica nada ocurre. Gracias, Rav. Escuché que usted dijo que el castigo no es el castigo, es una educación. Es como un padre que castiga a sus niños para que pueda recibir una sensación negativa, para que no repita la misma acción. Cuando el Creador le da un golpe, una paliza a la persona, no sabemos cómo interpretarlo. Por lo tanto, ¿cómo podemos entender mejor por qué el Creador nos da golpes? ¿Cómo podemos entender mejor qué es lo que el Creador está tratando de corregir en nosotros? No entendí la pregunta. Alumna, la pregunta es, ¿cómo en esta educación que el Creador está haciendo hacia nosotros cuando nos castiga, nos da un golpe, esta corrección? Pero la persona no sabe cómo interpretar esto, la persona no entiende qué es lo que no hizo correctamente, solamente recibe un golpe. Ahora, los padres son diferentes, los papás educan al niño y le explican por qué están haciendo esto. Por lo tanto, ¿cómo podemos entender mejor lo que el Creador espera de nosotros, Rav? Eso viene gradualmente. Viene de acuerdo a nuestras preguntas. ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde cometí un error? ¿Por qué recibí este castigo? Alumna. Simplemente tenemos que preguntarle al Creador, Rav. Sí, pregúntale, habla con él. Pregúntale, eleva una plegaria, pídele una explicación, pídele que te enseñe. Ve que tú no eres simplemente un niño que recibe un castigo y está llorando y no quiere hacer
nada más. Si tiene un ego, entonces no se puede dirigir a la madre. Pero si es inteligente y quiere corregirse, entonces se dirige a la madre y le pregunta, ¿cuál es la explicación por esto? ¿Qué me equivoqué en esto? ¿Por qué, madre, me castigaste? ¿Y por qué específicamente este castigo, no otro castigo, etcétera? Entonces empieza a ser un poco más, a pedir más entendimiento de lo que está ocurriendo contigo, alumna. Entonces todo lo que nos separa de entender el mejor es nuestro orgullo, que no estamos pidiendo. Correcto, dice Rab. Solamente esto. Internet. Gracias, Rav. Dos preguntas del clima mundial. De Asia están preguntando. Aprendimos que nosotros estamos en el mundo de los resultados, las consecuencias. ¿Cómo podemos influir esas consecuencias para que sean buenas y no como nos aparece ahora, que un resultado malo? Rav. Si ustedes hablan entre ustedes y entienden que de un día a otro estamos avanzando solamente hacia el bien, que no hay nada peor que la creación, del rompimiento de la creación, y cada paso hacia adelante después de esto, estamos avanzando hacia las correcciones del fin de la corrección. Entonces, hablen sobre esto y estén felices por esto y organícense para avanzar por sí mismos hacia el fin de la corrección en conexión entre nosotros y hacia el Creador. Cada vez escrutinar a través de cómo pueden hacer esto, qué medios. Una pregunta de Siberia. Usted dijo que en cada momento que no atraigo a un amigo hacia la conexión, esa es una transgresión. ¿Qué significa atraer a un amigo hacia la conexión? Rav, abrazarlo, convencerlo de que la conexión, de hecho, es un paso hacia adelante. Y así es como avanzaremos. No tenemos más que hacer aparte de esta conexión, porque inicialmente había el rompimiento y tenemos que llegar a esta corrección. Ticabio 4, cuando las fuerzas negativas vienen, ¿debemos batallar estas fuerzas o pedir al Creador ayuda? Rav. Las dos cosas. Porque, mira, recibieron algo que está roto. Es decir, no es que está simplemente desconectado. Igual como digamos, compras algo de la tienda, algún tipo de caja, algo que tienes que construir. Más bien de todas estas cosas que quieres conectar, las cosas tienen fallas y pareciera que no son adecuadas, que una cosa puede ir conectada con la otra. Hay todo tipo de corrupciones y te parece que una cosa debe ir con otra parte y otra parte con esa parte, pero las cosas no funcionan bien y uno empieza a ver que han pasado muchos años de una guerra a otra guerra, más separación. ¿Por qué? Es porque no sabemos cómo conectar esta materia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, aquí, entre nosotros, tenemos que realizar ese esfuerzo. Tenemos que, de alguna forma, conectarnos y pedirle al Creador que nos conecte. Es decir, todas nuestras conexiones que podemos hacer es solamente para poder orar, suplicarle al Creador que genere esta conexión entre nosotros. No que nosotros podemos hacerlo. Seguro que no vamos a tener éxito, más bien que es el Creador que realiza esta conexión de acuerdo a nuestra plegaria. Entonces, en eso seguro que tenemos éxito, alumno. Y estamos agregando esta pregunta. ¿Qué es lo que recibimos del Creador en esta conexión? ¿Qué es lo que recibimos del Creador en esta conexión, Rav? A través de esta plegaria,
recibimos del Creador conocimiento, cómo conectarnos. La conexión la hace Él. Él la hace. Pero nosotros recibimos el hecho de que solamente Él puede y hace la acción de conexión. Gracias, Rab. Eso es todo. Y hay preguntas aquí en la sala. Rahamim. Muchas gracias. Un momento, por favor. Es sabido que todo empieza con la educación y la educación empieza con ejemplo. Pregunta: ¿quién y qué es el ejemplo personal para Bnei Baruch? Rav. Está escrito sobre esto que cada uno ayudará a su amigo. Cada uno debe dar un ejemplo para su amigo. Gracias, Rav. Nikolaev, Sochi. Rav, si es que usted puede refinar esta pregunta. Nosotros no sabemos cómo conectarnos. Nosotros no sabemos tampoco desconectarnos y romper estas conexiones. También está escrito que tenemos que conocer la luz de la oscuridad. Es decir, este rompimiento, nosotros de alguna forma reconocemos o sabemos esta conexión. O acaso jamás lo conoceremos y simplemente ocurrirá a través de la plegaria. Rav. El rompimiento tenemos que separarnos, tenemos que alejarnos, tenemos que estar en oposición el uno del otro, tenemos que estar en contraste y oposición, para que nos familiaricemos con este contraste y oposición y diferencia, y de aquí podemos aprender cómo avanzar y acercarnos. Es como los niños. Cuando un niño o una niña, en la medida que empiezan a descubrir las diferencias, empiezan a ver que a ellas les gustan estos juegos y a ellos les gustan estos juegos, y no solamente juegos, empezamos a ver que hay otras diferencias. No es solamente suficiente para que empiezan a tener intereses, es decir, entre nosotros. De tal forma, nosotros gradualmente nos conectamos hasta que empecemos a sentir específicamente en qué forma y qué propósito tenemos que conectarnos. Y así es como crecemos. Y la misma cosa ocurre en la espiritualidad, en una forma espiritual. En primer lugar, somos repulsados entre nosotros a través de esas separaciones, esos rompimientos, y poco a poco vamos a organizarnos, viendo quién se puede conectar con quién y cómo. Y, por supuesto, vienen todo tipo de obstáculos y problemas, y vemos cuántos problemas hay en nuestro mundo, ¿sí? Y vemos en qué forma nos gustaría conectarnos, pero somos incapaces. Y vemos cómo la gente se casa y luego se divorcia. Por lo tanto, hay muchos problemas aquí que no hemos podido resolver. Y cómo podemos, entre nosotros, generar esta corrección correcta, y es solamente si podemos, no se entendió, cómo podemos asemejarnos al Creador. Si entendemos que toda nuestra conexión nos lleva al Creador, en esta adhesión con el Creador, entonces todo será excelente. Con la familia, con los niños, y el trabajo, y el estudio, y todo lo que haremos, todo se conectará en un sistema.
Pero esto tenemos que lograr llegar a esto. Brasil 2, hola Rab, hola Clima Mundial. Rab, usted contestó parte de esta pregunta, pero la otra parte de la pregunta es, ¿cómo es que, si es que vamos a recibir placer en esta corrección y avanzar ese reconocimiento del mal? ¿Acaso esto se convertirá en un placer para nosotros? Sí, así es como ocurrirá gradualmente. Bueno, entonces con esto, ¿qué más tenemos, Mijael? Tenemos los extractos seleccionados para cómo seguir el Creador en el desierto. Tenemos también otro documento seleccionado. Primero vamos a una canción. Vamos a una canción juntos. Whenever I feel between the highs and the lows, I call on my friends to show me the way to rise from below. En la elevación sentiré ya la luz. Mis amigos vendrán, tú a mí subirán por encima del yo. Each step that we take, each wall that we break, we're rising higher above ourselves towards the light that never ends. We will rise above ourselves. Each step that we take, each wall that we break, we're rising higher above ourselves towards the light that never ends. We will rise above ourselves. את כל מה שרע זה רק הלך וגדל ועמד למולי כחומה בצורה. Стене вопреки за всеобщей мольбой раскрывались врата, и благая мечта нас влекла за собой. Each step that we take, each wall that we break, we're rising higher above ourselves towards the light that never ends. We will rise above ourselves. Each step that we take, each wall that we break, we're rising higher above ourselves towards the light that never ends. We will rise above ourselves. Each step that we take, each wall that we break, we're rising higher above ourselves.